Nuevo día, nuevo destino, hace sol, uso gafas, uy. Estamos acá. Dachau. Es un campo de concentración y sitio de memorial. Y dice que el significado que tiene el nombre de Dachau nunca será eliminado de la historia de Alemania, pero que pero es igualmente para todos los campos de concentración donde los nazis establecieron su territorio. Entonces hoy venimos a conocer uno de los lugares más importantes cerca de Múnich, uno de los campos de concentración más grandes que hubo y hoy convertido en memorial. Vamos a ver qué hay. La que tenemos ahí es la que actualmente sirve como puerta de acceso. Antes no lo era una casa de guardia. Aquí vemos todavía unos restos de rieles y estoy montado en lo que era la plataforma para poder entrar. Estos montículos de montaña, en verdad abajo son escombros de partes que se demolieron de dentro y que después esto se volvió a abrir para que las personas entendieran cómo era una forma de llegar. Había los presos inicialmente, cuando empezó, llegaban a la estación de ferrocarril de Dachau y a veces les tocaba caminar. Después los empezaron a traer en camiones y ya cuando estaban en guerra era que los trenes entraban directamente hasta allá y los metían. Más de 200.000 presos estuvieron para el año 1945, que estaban en pleno funcionamiento, de 34 nacionalidades diferentes. 1933 fue el año en el que se abrieron los campos de concentración, que son de aquí para allá, que se hicieron en una antigua fábrica de pólvora para la Primera Guerra Mundial. De aquí para allá son los campamentos de la SS, la policía del Partido Social Nacionalista. Entonces allá era donde los entrenaban, donde estaba también la Gestapo, que era la policía secreta, y de acá pues era allá donde los tenían a todos. Después de 1937 porque empezaron a ampliar y empezaron a traer a más gente para acá. Generalmente, inicialmente no eran, no traían a cualquier persona, sino traían a presos políticos o personas que iban en contra del Partido Social Nacionalista, y después fue que ya empezaron a traer a todos los que no eran considerados como arios. 29 de abril de 1945 es la fecha en la que llegaron los soldados americanos a liberar a los prisioneros de Dachau. Como la SS ya sabía y preveían una posible destrucción total del campo de concentración, empezaron a hacer movimientos masivos y alcanzaron a movilizar a 16.000 personas que murieron, algunos por extenuación y otros por ejecutamiento. Y los llamaban la marcha de la muerte, porque sabían que iban a morir, porque los iban a trasladar, pero sabían que iban a morir. Y cuando llegaron los americanos, liberaron a 32.000 personas que todavía quedaban acá. Este es el patio de revista o de recuento. Acá eran obligados todos los prisioneros a formar 2 veces al día, 5:15 de la mañana y 7 de la noche. No importa el clima que hiciera, que en invierno podía llegar a menos 20 grados o en verano a los 40 grados, tenían que formarse. Si alguna persona se caía, se desmayaba, nadie tenía derecho a ayudarlo, porque si lo ayudaba, todo el pelotón podía ser castigado con hasta 8 horas quedándose aquí quieto, no importaba el clima, o hasta que los soldados de la SS quisieran. Este es el estado original, fue reconstruido como era el tamaño original. Cuando llegaron las tropas de los Estados Unidos, construyeron una capilla, pero ahora está restaurado como era. Y estas pues son las barracas. Ahorita solo quedan 2, pero en el plano alcanzaba a ver que eran como 34, si no estoy mal. Bueno, pues este era el antiguo edificio de intendencia o de mantenimiento. Lo construyeron los prisioneros entre el 37 y el 38. Albergaba de todo, baños, talleres, eran obligados a trabajar acá, e inclusive tuvieron un lugar donde analizaban
los radios que eran capturados a los aliados. Y en el techo, pues ahorita no está, pero en esa época colocaron una inscripción que se burlaba de los aliados, de los prisioneros todos los días, porque es que decía inicialmente este campo no era un campo de concentración, sino era un campo para reformar a las personas no aptas. Entonces el techo se burlaba de ellos y decía que el camino a la libertad era la obediencia, el trabajo, el amor a la patria y muchas otras cosas más. Esta es la calle principal que atravesaba todos los barracones, 34 en total, construidos por los prisioneros, ampliados por el 37 y el 38. El campo total estaba concedido para que albergara a 6.000 personas y albergaba normalmente a 30.000, por lo cual estaban sobresaturados y pues al estar esto construido todo y estar tan pegados uno del otro, cada barracón tiene 10 por 100 metros, pues era sobrepoblación. Ahorita lo único que nos quedan son la cimentación para mostrarnos cómo era, y pues hay 2 reconstruidos. Y desde la tercera fila para atrás era que eran las habitaciones. Bueno, esto es como era una de las barracas, está reconstruida en 3 periodos diferentes. Esta era la inicial en 1933, que era cuando la cogieron para los trabajadores de la antigua fábrica de pólvora. Entonces eran 3 pisos, les daban un colchón de paja y tenían para colocar sus efectos personales y su toalla para poder bañarse, y tenían una zona para poder comer y reunirse. Pero después, cuando empezaron a llegar más gente, empezaron a meterle, entonces solo tenían permitido acostarse los que estaban enfermos, y si tú llegabas y no alcanzabas a coger una silla, te tocaba dormir de pie toda la noche. Después empezó a llegar más gente y empezaron a tener que reformular la cosa para que les cupiera más y más y más personas, y empezaban a quitar las zonas de reunión y de comida, y era para que cupieran más y más gente. Inicialmente cada barraca de 10 por 100 metros estaba diseñada para que cupiera 200 personas. Para el año 1945, cuando vinieron a liberarlos, habían más de 2.000 personas por barraca, totalmente abarrotadas y desnutridas porque no los alimentaban, lo cual también ocasionó que hubo una epidemia de tifus y murieran cientos de personas. Algunas de esas personas las hacían marchar hacia los Alpes en una marcha de la muerte, los cuales algunos morían por desnutrición, por falta de energía, o simplemente los asesinaban si ya no podían más. Cuando llegaron en 1945 a liberar los ejércitos de Estados Unidos, muchos de estos que todavía estaban enfermos tuvieron que pasar una cuarentena, y de ahí murieron otras 2.000 personas debido a la enfermedad. Ese era el baño que tenían que compartir, y esta es la reconstrucción final de 1945, donde construían 3 pisos francos para que se cupieran todas las personas de lo más abarrotadas posibles. Acá muestran una foto de cómo era que les tocaba. Entonces no solo eran barracas, sino que también había una enfermería que nunca le prestó mucha atención a la salud de todos los que estaban acá, porque pues entre más murieran mejor, y lo tenían más que todo era para experimentar con ellos. Hacían experimentaciones de malaria, depresión, de hipotermia, todos pedidos por los diferentes generales de la SS o de la Fuerza Aérea. Al final también había una parte que era el burdel. Obligaban a todas las mujeres que llegaban acá a prostituirse para que los hombres pudieran ir allá, se relajaran y creciera la productividad de cada una de las áreas, porque pues muchos de los soldados de la SS montaron acá sus propias empresas y obligaron a todos los retenidos a que trabajaran para ellos.
Entonces, en el remate de la vía principal, donde está el monumento internacional que se hizo en conmemoración a todos los detenidos, está la zona de los monumentos religiosos. Anteriormente acá estaban todos los edificios funcionales, lavandería, establos, el burdel. Hoy en día pues tenemos el monumento de los judíos, las carmelitas, los católicos, los evangélicos y los rusos por el lado de allá, que es en representación a la variedad de personas que llegaron acá. Entre más adelante eran las personas, los que llegaban, los prisioneros que llegaban, los ponían adelante eran los alemanes. Y hacia atrás iban empezando a colocar a los menos importantes y llegando al fondo, y entre más al fondo más hacinados eran los polacos, los soviéticos y los judíos. Acá fue también el campo donde hubo más clérigos y más curas, más que todo de Polonia, que hubo en todos los campos de refugiados detenidos. Mientras me tomo un té calientico para calentarse, les muestro. Esto era el crematorio. Al comienzo llegaban el récord de todas las personas que morían. Después se acabó el carbón y los empezaron a enterrar en fosas comunes. Son las imágenes que todo el mundo tiene en la cabeza de esas fosas comunes, que fueron las imágenes que se hizo el mundo de Dachau después de que los americanos llegaron a liberarlo. Se alcanzaron a llevar el récord de más de 33.000 personas muertas acá. Pero se sabe que aproximadamente murieron más de 41.500. Y no se registraron todas las de los judíos y los rusos, todas las que se llevaban de los que estaban minusválidos o desnutridos, que se los llevaban a otros campos de concentración para asesinarlos, todos los que murieron en las marchas que iban hacia los Alpes, ninguna de esas se registraron. Entonces, el número que se tiene aproximado es de 41.500 aquí, pero faltan todas las que murieron en los alrededores. Habían dos cámaras crematorias, la antigua, que solo tenía un horno doble, y esta fue la nueva, se llamó la cámara crematoria X, y fue concebida como una fábrica de la muerte. Entonces entraban las personas por donde yo estoy. Esta era la sala de espera. Aquí los hacían desvestirse. Y aquí, camuflados, les decían que esto era las duchas, pero en verdad metían el gas aquí. Y después de que pues ya estaban muertos, los acumulaban en esta. Y ya por último los pasaban a los hornos crematorios, que aquí construyeron 4. Y después va a estar otra cámara de donde mantenían a los muertos antes de la cremación. Y aunque no hay certeza de que se utilizaban en este campamento las cámaras de gas como método de asesinato masivo, sí se construyeron unas cámaras, que son, digamos, donde colocaban el sistema de desintoxicación, pero era donde metían a las personas
personas y luego metían el gas. Desinfección. Y eran estas. Inicialmente eran para desinfectar la ropa de los prisioneros que ya habían asesinado para poder dársela a otros. Entonces, como aquí los habían asesinado con gas, entonces aquí les quitaban con ácidos y con otras cosas, les quitaban todo lo que tenía la ropa y se la podían dar a nuevos prisioneros. Esto era el búnker o la cárcel. Una cárcel dentro del campo de concentración. Y aquí podían traer a cualquier persona que desobedeciera cualquier lineamiento. Después, cuando llegaron los americanos y liberaron el campo de concentración, igualmente lo utilizaron para encerrar aquí a los alemanes. Y habían habitaciones de todo tipo de castigos, algunas donde obligaban a que los retenidos estuvieran de pie todo el tiempo, otras donde los mantenían ahorcados y otras donde los mantenían atados a un tubo, a un poste, colgados de las manos. Bueno, pues eso fue Dachau. Es increíble pensar en verdad el nivel de sadismo que puede llegar a tener una persona. Todo lo que sufrieron acá los prisioneros, todo lo que les tocó hacer. Desde el momento en que eran separados de sus familias cuando los capturaban hasta llegar acá. Desvestirlos, quitarles su identidad, darles un número y un triángulo con un color que los representaba. Pasarlos por unas duchas, enviarlos a unas barracas, hacinarlos, no darles alimentación, hacerlos que se desnutrieran, que se enfermaran, que les dieran tifo y llegaran a tal punto en el que el cuerpo ya no podía resistir más y morían, que los hicieran trabajar de forma forzosa. Dachau tenía 140 minicentros alrededor de él donde los hacían ir a trabajar y donde llegaban a morir también. Y Dachau fue solo uno de los grandes centros de reclusión en toda Alemania. Es increíble de verdad todo lo que la gente tuvo que sufrir acá, y pues en verdad es un ejemplo de lo que no debe volver a pasar. Es algo que no se debe olvidar, y pues lo vemos acá. Más de 4.000 personas pasan por este centro al año, y es un símbolo de recordar y de no olvidar que esto no debe volver a pasar. En verdad es una cosa que no queda como sentido.